Encoger listo. 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 Ya Y voy a estamos. quitar porque... Gene aquí. Bien, súper. Listo, John. Pues Carito ya nos puso ahí como live, pero pues esto se demora un poquito en subir. Listo. Entonces, tan pronto ya veamos. Ay, Carito, ¿tú nos muestras el chat? Como para saber si estamos vivos. ¡Estamos vivos! ¿Cómo así? ¿Todo bien? Carito, tú nos dices cuándo, ¿no? ¿Ya están en vivo? Sí, pero ¿en qué momento empezamos? Ah, ¿en qué momento salen ya? ¿Ya? Ya salieron. Sí, porque Así que si quieres puedes arrancar como esperando. el espacio para que los miembros se unan. Se conecten. Si quieres, ya puedes empezar a darles el tiempo. ¿Ya? Listo. Bueno, buenas tardes a todos los miembros que nos acompañan el día de hoy. Hoy vamos a tener un live súper interesante nuevamente con nuestros temas financieros que son tan importantes en estas épocas de turbulencia. Hoy vamos a tener una temática muy interesante, es cómo mantener tu salud financiera post-COVID. Nos acompañan John Franco y John Jiménez. Hoy va a ser un live de los John. Ellos son expertos financieros. John Franco, por su parte, nuestro aliado estratégico con Cámara de Comercio de Cali, y John Jiménez, el cerebro de toda nuestra plataforma para proyecciones financieras. Entonces, sé que ya estamos al aire, pero les voy a pedir unos minuticos mientras generamos el espacio necesario para que los miembros se puedan conectar, y en la medida que vayamos viendo audiencia, ya vamos a ir arrancando. Entonces, ya estamos aquí esperando los que ustedes se conecten. Y bueno, vamos a darles unos minuticos mientras vemos que ya puedan estar entrando la mayor cantidad de personas que quieran acompañarnos hoy. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo creo que en unos 2 minuticos, donde ya vayamos viendo personas que tenemos conectadas, arrancamos. Haz que empezamos súper puntuales. Bueno, yo creo que unos 5 minuticos más. Bueno, no, 5 es mucho. En 2 yo creo que ya tenemos una buena cantidad de emprendedores conectados.
Bueno, a todos los que ya se conectaron, bienvenidos. Los estamos esperando. Vamos a dar 1 o 2 minuticos más para empezar con la mayor cantidad de personas ya live. A los que se acabaron de conectar, les comentaba que hoy nuestro live va a estar muy interesante. Va a ser con nuestro principal aliado en la región Vallecaucana, que es nuestra Cámara de Comercio de Cali. Nos acompaña John Franco. Él es nuestro coordinador de inversionistas en la región, entonces vamos a desarrollar todo un contenido de la mano de John Jiménez, que es nuestro experto financiero y cerebro de nuestra plataforma en proyecciones financieras. Nuestra temática de hoy es cómo mantener tu salud financiera post-COVID. Digamos que es uno de los contenidos más relevantes del momento y muy importantes para que ustedes puedan llevar sus emprendimientos a otro nivel y poder sobrevivir a una crisis. Entonces, yo creo que en un minutico ya estamos dando inicio y les voy a presentar a nuestros expertos que nos acompañan el día de hoy. Bueno, listo. ¿Qué opinan si arrancamos? Listo, excelente. Bueno, súper. Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy. Vamos a compartir un espacio más o menos como de 1 horita. Les voy a contar quiénes nos acompañan. La temática va a estar muy interesante. Los invito a todos para que por favor pongan sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas a través del chat que tenemos en este live para poder resolver sus dudas hacia el final de la charla de manera directa, pues en vivo. Sería muy interesante que ustedes puedan compartir sus inquietudes y nosotros poder trabajar en las respuestas en este live. Les presento a John Franco. Él es nuestro aliado estratégico dentro de la Cámara de Comercio de Cali. John, bienvenido. Gracias por los espacios que la Cámara nos abre en pro del apoyo que nosotros desde Panal les brindamos a los emprendedores. Les voy a contar un poquito cómo está el perfil de John Franco. Él es profesional y candidato a Magíster en Administración de Negocios de Empresas y MBA de la Javeriana. Tiene ya 5 años de experiencia en la banca, ocupando varias posiciones en la división de crédito empresarial y corporativo, y 1 año en crédito en riesgo en mesa de dinero. Es coordinador de la red de inversionistas de la Cámara de Comercio de Cali, y bueno, él nos acompaña hoy para ayudar al desarrollo del contenido que para todos creo que puede ser muy interesante. Del lado de Panal les presento a John Jiménez. Él es nuestro experto financiero. Él nos acompaña porque es uno de los cerebros en la creación de Pesos, que es nuestra plataforma para hacer proyecciones financieras. Ya les cuento cuál es el perfil de John, porque es un perfil muy interesante. Él es economista de la Universidad de los Andes, es especialista y magíster en finanzas corporativas del CESA,
candidato a doctor en finanzas de la Swiss Management Center University. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector bursátil, en renta fija, renta variable y derivados. Y también es docente hace más de 7 años en los programas de posgrados en asignaturas financieras en la Universidad de los Andes, en la Universidad CESA, en el Rosario y en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Entonces, a los dos, bienvenidos, gracias por este espacio y por favor le doy la palabra a John Franco para que nos cuente un poquito sobre su rol en la Cámara de Comercio. Angie, mil gracias a ustedes por la invitación, por abrirnos un espacio y poder compartir esta tarde con todos ustedes lo que venimos haciendo, lo que están haciendo también ustedes, todo esto muy enfocado pues al tema de financiamiento. Te cuento que en la Cámara hace un año venimos nosotros adelantando una estrategia para conectar empresas con inversionistas de la región, empresas obviamente que se enmarcan dentro de las características que estos inversionistas nos han venido mapeando y hemos hecho un esfuerzo bastante grande por sumar a esta iniciativa de Cámara gran parte de los perfiles interesantes que tenemos en el Valle del Cauca para invertir en empresas en etapa de crecimiento. Ya a la fecha tenemos 15 inversionistas montados de varios perfiles, tenemos corporativos, tenemos oficinas de familia, tenemos fondos no constituidos legalmente como fondos, pero sí, digamos, más bien firmas de inversión que se han agrupado para involucrarse en todo el tema de inversión en Venture Capital. También tenemos ángeles inversionistas, entonces estamos cada vez diversificando más el perfil de las personas que se quieren sumar a esta iniciativa de inversión y ya llevamos un año gestando la red. También te cuento pues que en medio de todo lo que ha venido pasando, en la coyuntura actual, nosotros hemos empezado también a sacar un contenido para las empresas enfocado puntualmente pues en lo que está sucediendo. Este contenido tenemos talleres virtuales, que es en alianza con ustedes, en alianza con Pesos. Ya empezamos nuestra primera cohorte el día de mañana. Son 4 sesiones de trabajo que vamos a tener, más o menos de 3 horas cada una de estas sesiones, 24 inscritos hasta el día de ayer, que era cuando se cerraban las inscripciones. Estamos evaluando con los comités pues el abrir una nueva cohorte para que todas las personas que en este momento nos están viendo pues estén pendientes y puedan acceder a esta nueva cohorte que vamos a abrir próximamente. También estamos estructurando al interior de Cámara una herramienta interactiva para nosotros poderlos guiar sobre la oferta que en este momento tiene el país para acceder a financiamiento, no solamente banca tradicional, sino también otras alternativas que se tienen. Esto lo queremos cargar dentro de la landing que tenemos de financiamiento en Cámara de Comercio de Cali. También tenemos estos espacios de sensibilización, pues, en los que estamos con ustedes compartiendo todo lo que se viene haciendo y todas las alternativas que se tienen en temas financieros. También estamos desarrollando una herramienta virtual para poderlos conectar efectivamente con la oferta de financiamiento que se tiene. Y finalmente estamos también trabajando en un bot de financiamiento para que las empresas puedan ingresar a la página de la Cámara, puedan interactuar con este bot y entiendan cómo podrían solucionar inconvenientes financieros. Entonces, pues estamos muy activos. Esperamos que todo este contenido que estamos generando sea de gran utilidad para todos los empresarios. Y de nuevo, pues mil gracias por darnos este espacio y poder compartir con ustedes lo que se viene haciendo desde Cámara de Comercio. A ti muchas gracias por el apoyo y bueno, siempre es bueno que podamos fortalecer nuestros brazos con aliados importantes como ustedes. Doy paso a John Jiménez para que nos cuente un poquito qué hacemos desde Panal. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por ese brazo siempre dispuesto a apoyarnos en una región que queremos profundizar de manera importante. Sabemos que hay bastantes emprendedores y sabemos de su gran trabajo y de esa organización tan tremenda que le ha dado la Cámara de Comercio a todos estos elementos propios del emprendimiento. Muy amable y bueno, vamos entonces a formar una muy buena alianza con este tipo de cosas. Me encanta
esa participación tan nutrida de mañana al taller. Felicitaciones y bueno, que sea el primero de muchos y seguramente vamos a estar siempre acompañándolos en lo que necesiten. Perfecto, claro que sí. Bueno, entonces vamos a adelantar rápidamente la temática que nos convoca el día de hoy. Hemos preparado unas láminas, pero dado que tenemos a una persona pues tan interesante, con un perfil tan interesante, quisiéramos aprovechar de manera importante esos conocimientos. Entonces, por favor, si le dan paso a la filmina y arrancamos por allí. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo subsistir con un flujo de caja y un crédito sano? A la final, el mejor crédito tiene que ver con dos elementos básicos y el primero siempre será, el mejor crédito es aquel que se pueda pagar. Y el segundo elemento es, el mejor crédito es aquel que contribuye al crecimiento de la organización. No obstante, cuando uno está en crisis y la crisis está afectando la caja como lo está haciendo en nuestro momento, tenemos que hacernos unas preguntas bastante particulares porque definitivamente hacerse la pregunta adecuada en el momento exacto, en un momento pertinente, es muy importante. Entonces tenemos 4 preguntas fundamentales que considero o hemos considerado en Panal que debemos hacernos en el momento de una crisis. La primera es, atiende a ese concepto de punto de equilibrio. ¿Qué es un punto de equilibrio? Es un punto en donde yo ni gano ni pierdo. Mejor que responde mejor a la pregunta ¿cuál es el mínimo de ventas que le permiten cumplir con sus compromisos fijos periódicos? Esto me va a dar luz a saber si la situación que me está llevando en este instante me permite tener la caja suficiente para afrontarla o no, porque cuando ya estoy abajo del mínimo de ventas que requiero para pagar mis compromisos, entonces lo que sucede es que o me está consumiendo la caja que tengo o definitivamente no voy a poderlos cumplir si no pido una financiación. Segundo punto es cuánto dinero requiera buscar para compensar los meses que no cumple con ese mínimo de ventas, en el entendido en que no necesariamente con la caja se financia ese déficit, ese faltante, esa parte que no pudieron cubrir las ventas. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es? Y es una pregunta que no es simplemente una suma y una resta, sino que conlleva diferentes dinámicas contables que no puede uno esperar un año hasta cuando consolide los estados financieros nuestro contador o la persona que lleve nuestras cuentas, sino que hay que hacerlo de manera inmediata. La tercera pregunta es, cuando usted cobre ese déficit con un crédito, debe pedir más como consecuencia de los gastos financieros y algunos pagos a capital. Quiero decir, si yo tengo problemas de caja y yo pido un crédito, pues no puedo permitir que las cuotas o los compromisos próximos a mediano o corto plazo de ese crédito también me lleven a profundizar mi problema de caja porque entonces no hice nada. Entonces tengo que pedir más, pero no puedo pedir mucho porque pues efectivamente estoy en una crisis y cualquier gasto que incluya pues me va a afectar de manera importante y más en una crisis. Por tanto, la pregunta es, ¿sabe cuánto más? Y esa es una pregunta que no es tan fácil tampoco de responder. Y la cuarta es qué efecto en la rentabilidad de la empresa tiene tomar una u otra alternativa de financiación. Efectivamente, todo esto tiene un costo. Es probable que la empresa lo pueda asumir e inclusive pueda salir ganando, pero en el momento de crisis, lo importante es comprar tiempo. Y cuando uno está comprando tiempo, no necesariamente las necesidades cubren esa rentabilidad mínima que uno espera. Entonces, sabemos que ninguna de estas 4 preguntas se pueden responder fácilmente. Cuando digo fácilmente es mediante un Excel o mediante una libreta en blanco. Es una suma y resta que requiere ciertos principios lógicos y las fundadoras de Panal
han considerado, y nosotros estamos absolutamente convencidos, que a los emprendedores hay que facilitar la vida porque ya son demasiados frentes los que tienen que tener en juego. Como consecuencia, entonces vamos a tener serias dificultades si no tenemos herramientas fáciles. Peso se ha hecho como una herramienta que busca facilitar todo el proceso de planificación, desde desde las preguntas, generando educación en línea, se presenta todo lo que requiere la formación de los 3 estados financieros proyectados, estados financieros que nos van a permitir responder las preguntas que hemos planteado anteriormente. Así las cosas, surgiría entonces esta primer vista es entonces como las proyecciones de ventas que nosotros tenemos en un primer momento. Es, oiga, si yo tengo una venta de arepas, ¿cuántas arepas voy a vender en el próximo año? Y esto es una cosa que debemos periódicamente hacer los septiembres o octubres, es proponernos a planear qué va a pasar el próximo año, porque eso me va a permitir anticiparme a muchas circunstancias. En este caso, por ejemplo, me permite conocer cuáles van a ser mis costos, gastos y adicionalmente mis resultados pronosticados. Esto es supremamente importante para saber si es suficiente lo que yo tengo en términos de las maquinarias, de los espacios, porque si van a subir demasiado las ventas tengo que prepararme y si van a bajar, pues tengo la flexibilidad de bajar los costos o los gastos si llegasen a bajar. Entonces, este tipo de, la planeación me permite siempre anticiparme para poder estar preparado. Ahora, en un momento de crisis, ya como la que estamos, voy a pasar rápidamente esta diapositiva. Fundamentalmente la pregunta es, ¿cuál es mi punto mínimo de ventas? Porque de ahí en adelante es que yo comienzo a generar pérdidas. Por ejemplo, para esta empresa hemos jugado con una herramienta que hemos dispuesto a los empresarios y es como una especie de ecualizador, así como las de los equipos de sonido, que uno puede subir o bajar estos puntos y cada vez que uno baja esas unidades de arepas vendidas, inmediatamente afecta las ventas. Algo muy práctico, muy pedagógico y muy útil. Como consecuencia, si algo sucede, como lo que está sucediendo en este instante, una disminución de ventas, pues por una circunstancia, una coyuntura que yo no pude prever, entonces inmediatamente esto me conlleva a generar unas pérdidas y la pregunta es, ¿cuántas pérdidas? Y esto inmediatamente, si usted ya hubiera hecho la planeación o si usted introduce los datos correspondientes a este planeador que ponemos a su disposición, hubiera ya haber previsto que el nivel de pérdidas era pasar de ganar 8 millones a perder 12 millones de pesos. Ahora, lo interesante del tema es que yo ya sé cuánta caja es la que necesito pedir prestada o que tengo que buscar, porque si este escenario se presenta como lo he considerado en esta caída, pues efectivamente es esto lo que tengo que buscar, 8.126.222. Esos 8.122.000 lo puedo buscar de diferentes formas y una forma podría ser entonces el flujo de caja mediante la financiación. Entonces, busco un banco que me permita entender inmediatamente cómo me va a financiar en términos de tasa, plazos, y yo pongo esa información en el planificador financiero y sé que si yo tengo necesidades de 8.126.000, lo más seguro es buscar 13.642.000 para que inclusive en los próximos meses tenga cómo cumplir con las cuotas, cómo cumplir con los intereses, cómo cumplir con los demás compromisos y mi caja queda pues limpia, pero por lo menos pude satisfacer todos los compromisos. Esto se hace planificando y responde entonces a esa pregunta de cuánto más. Entonces, fíjense que aquí ya llevamos 2 preguntas con respuesta. Entonces, la primera es cuánto es lo mínimo, me permite saber ese mínimo el planificador y la segunda pregunta que voy a responder es cuánto es entonces lo que debo pedir si lo pido
mediante fuentes de financiación como bancos o entidades financieras. También entonces sabríamos que si lo financio a partir de una inversión de algún socio, es decir, un aporte a capital, un incremento del patrimonio, entonces pues debería pedir estrictamente lo que requiero en caja y no más. Ahora, la pregunta que la cuarta pregunta es, ¿y qué efecto tiene la rentabilidad? Y para eso entonces miremos las rentabilidades de manera rápida. En un punto, en una situación normal, esta empresa hubiera tenido una rentabilidad sobre el ingreso de 6.8 o de 6.5, específicamente sobre el ingreso, y sobre la inversión hubiera ganado un 6.5 específicamente. Entonces, esta rentabilidad, que es lo que uno conoce como el margen operativo o el margen neto, o los diferentes retornos sobre el patrimonio o retornos sobre el activo, fíjense cómo se van a afectar dependiendo de la fuente de financiación que yo use. Si yo uso una fuente de financiación mediante fuentes de financiación con entidades financieras, pues inmediatamente me afecta el margen operativo, me daña porque eso incrementa los gastos e inmediatamente me daña la rentabilidad sobre el patrimonio o sobre los activos. Ahora, para esta empresa no la afectó en gran manera porque se supone que después del coronavirus o de esta crisis que estamos enfrentando podría seguir vendiendo y como consecuencia disminuyó su rentabilidad proyectada, pero pasó la situación. Ahora, ¿qué sucede cuando uno lo financia con, sin crédito, sino financia directamente con los inversionistas? Pues la financiación con inversionistas tiene una desventaja es para los inversionistas. La empresa queda normal, no le afecta en gran parte el tema de la rentabilidad, pues porque no se incrementan gastos, porque pues a la final son dividendos y pues cuando hay pérdidas no se pueden distribuir dividendos. Lo que va a afectar es la rentabilidad del inversionista porque pues va a viabilizar la empresa, pero por lo pronto no va a recibir dividendos. Ahora, todo esto lo hacemos en el marco de un software absolutamente moldeable, flexible. Y fíjense que las respuestas a las preguntas suelen ser muy rápidas, muy intuitivas, no tanto como los cálculos. Los cálculos, déjenos esa situación a nosotros y ustedes es el análisis. Ahora, también contamos con la ventaja que si usted ya entró sus datos, nosotros le podemos entonces comenzar a hacer diferentes sugerencias. Una de ellas, por ejemplo, es, bueno, ¿cuánto es el monto de crédito apropiado para su empresa? Y el monto de crédito apropiado, pues depende de múltiples factores. Nosotros le damos un rango máximo, un rango mínimo y adicionalmente tenemos unos aliados que le van a, este simulador le va a permitir conocer cuál debería ser de cualquiera de ellos la mejor alternativa y qué efecto tiene en la rentabilidad de su empresa. El escoger una u otra alternativa, algo que es muy complejo de conocer a priori en una situación normal en donde usted no tenga un planificador donde tenga toda la información. Usted llega al banco, pero por más genio que sea el comercial del banco, pues no le va a poder dar esta información porque le tocaría hacer toda esta planeación y seguramente no lo va a hacer. Entonces, a la final, nosotros le vamos a recomendar la mejor alternativa en el corto, mediano y largo plazo y adicionalmente lo referimos a las fuentes de financiación que mejor pues le apliquen y con los montos adecuados. Eso es en esencia entonces el planificador, las preguntas que se deben hacer en crisis y pues ahora mismo me gustaría entrar a discutir o revisar los diferentes temas pues con John, que pues, es una persona que conoce muy bien el tema, dado que trabajó en banca y nos puede apoyar mucho en esta perspectiva. Entonces, pues, esta es la presentación general del planificador, lo que Pesos puede hacer por usted y entramos entonces ya en la fase interesantísima que es las preguntas de, de nuestro público.
Bueno, les cuento que todavía no nos han puesto preguntas, pero sí me gustaría que John Franco nos ayudara también como a intervenir desde su experiencia y desde su rol dentro de la Cámara, dándoles un poquito del marco de lo que una proyección financiera cobra relevancia cuando se está formalizando los emprendimientos o cuando tú ya tienes una empresa que ya está rodando. Entonces, por favor, cuéntanos un poquito y le damos también espacio a que todos los emprendedores, especialmente a los de Equinox, nos cuenten cuáles son sus dudas. Perfecto, Angie, claro que sí. Mira, digamos que la vida me ha dado la oportunidad de conocer los modelos financieros de varios tipos de empresas. Eh, Dadas las posiciones que he ocupado en la banca, tuve la oportunidad de analizar las situaciones de grandes empresas del país, de empresas medianas. Cuando pasé por Mesa de Dinero y cuando estuve aquí pues acompañando en toda la gestión de la red de inversionistas, también he tenido la oportunidad de conocer empresas más pequeñas en etapa de escalamiento. Y creo que una de las principales cosas que yo he podido evidenciar y que creo que es de gran apoyo para todos los empresarios en este momento es un cambio de chip en la forma en la que perciben la estructura financiera y todo lo involucrado con la contabilidad y la toma de decisiones al interior de la compañía. Eh, Definitivamente yo creo que es algo que marca la diferencia cuando las empresas van tomando decisiones dentro de la organización con base en sus estados financieros y no con base en simples, por decirlo de alguna forma, eh, estímulos o de pronto percepciones que pueden tener del mercado. Creo que lo que marca la diferencia definitivamente es estar muy alineado con su información financiera y a partir de ahí empezar a tomar decisiones de corto, mediano y largo plazo. Entonces, la primera invitación para mí en este momento es que todos tengamos una oportunidad de empezar a ver la importancia que tiene en la organización el tener una planeación financiera, el conocer bien nuestros estados financieros, saber hasta dónde podemos aguantar, saber hasta dónde podemos estresar esa información financiera para que a partir de ahí tengamos unas reservas adecuadas. Es importante también recordar que el modelo económico en el que estamos acepta ampliamente y yo creo que me puede apoyar ahí en ese tema, en que la economía es cíclica. En virtud de ello, no siempre vamos a estar en este declive económico y en esta recesión económica que probablemente vamos a tener al finalizar el año. A veces vamos a estar arriba, pero somos ciclos. Eso sugiere que a la vuelta de un par de años, otra vez la economía irá a tener un poco de inconvenientes de liquidez o que va a tener de pronto algún tipo de desaceleración en su crecimiento. Por ello es importante que siempre nosotros tengamos dentro de la organización una caja para poder aguantar algunos meses de operación. Yo creo que cuando nos preparamos para eso y somos conscientes que esto es propio de las economías, pues nosotros vamos a poder soportar estos momentos de una forma más tranquila. Pero probablemente todo esto nos va ocurriendo es porque creo que al interior de las organizaciones que están en etapa de escalamiento, infortunadamente o afortunada, no lo sé bien, quien la lidera está ocupado de varios frentes y es ahí cuando empieza a delegar el tema financiero solamente al contador y utiliza esta información únicamente para llevarla a la Cámara de Comercio o para entregársela a la DIAN o para entregársela a un tercero y no la consume dentro de su empresa y no hace un análisis adecuado de lo que está sucediendo al interior de la empresa. Entonces, creo que esto es un momento para que todos reflexionemos acerca de cómo estamos viendo las finanzas al interior de la organización, de qué decisiones estamos tomando y si estamos haciendo uso de la información financiera para tomar las decisiones al interior. También es bastante valioso, considero yo, que no nos quedemos simplemente quietos ante lo que está sucediendo. Hay que reinventarnos y hay que recordar que en momentos de crisis se han hecho grandes fortunas, se han tomado y se han diseñado modelos de negocio exitosísimos. Entonces estamos ante una oportunidad muy interesante de la cual le podemos sacar mucho provecho, pero pues eso depende también de la actitud que tengamos todos al momento de tomar las decisiones en este momento. Con el tema de financiamiento, que es lo que hemos venido mapeando entre la Cámara, la situación está digamos, un poco compleja en este momento. Si bien acceder al sector bancario no está tan sencillo
teniendo en cuenta pues también todo lo que está viendo la banca al momento pues de analizar los riesgos de tesorería que puede llegar a tener el sistema bancario, puesto que no sabemos con claridad cuántas empresas van a tener que suspender sus pagos a los bancos y por cuánto tiempo lo van a hacer. Entonces también la invitación es a que revisemos otras alternativas dentro de la organización para poder soportar esos momentos, sin pausar obviamente las solicitudes de crédito a la banca, pero sí empecemos a verificar qué otras alternativas hay. Pesos creo que es una herramienta interesante para poder mapear otras alternativas como las fintech. También podemos mapear qué facturas hay al interior de la organización, hacer uso de factoring. Hay empresas de factoring en este momento que están activas comprando facturas de algunos sectores económicos, entonces podemos echar mano de ellos. También tenemos otras alternativas como el crowdfunding, que ahorita la Bolsa de Valores activó su plataforma para hacerlo. También tenemos alternativas como el mismo crowdfactoring, que lo está haciendo Mesfix muy bien, donde tú puedes llegar, montar tu factura en la plataforma de ellos y a través de la plataforma poder comercializar esta factura y poder generar liquidez de acuerdo a la que tienes y de acuerdo obviamente al pagador que le estás ofreciendo al inversionista al otro lado. Entonces es empezar a ver cuáles son esas alternativas que también está poniendo el mercado a disposición y hacer uso de ellas. Y ver cómo podemos minimizar pues el impacto dentro de la organización. Y el análisis del flujo de caja es fundamental. Creo que en eso Pesos tiene una opción muy interesante, no solamente para entender cuál es el déficit que tenemos en este momento de caja, sino para poder hacer una estrategia con base en la información que tenemos, para poder identificar cuáles son esos clientes estratégicos con los cuales podemos estarnos acercando, entendiendo qué pueden necesitar y cómo me puedo ir transformando de acuerdo a esas necesidades que está teniendo esos clientes estratégicos para poder hacer una planeación adecuada de los próximos meses y entender de cuánto podría llegar a ser el requerimiento de capital y además de ello para entender también cuáles son esos proveedores que son fundamentales con los cuales puedo hacer unas negociaciones estratégicas que me permitan alivianar lo que en este momento estamos llevando. Entonces, pues ahí están, creo que esas son las 3 invitaciones que nosotros teníamos desde Cámara. También, por supuesto, a que consulten las herramientas que nosotros estamos poniendo a disposición de ustedes para poder entender de mejor forma cómo se puede afrontar la situación actual. Y a que saquemos el mejor provecho de lo que se está viviendo. En medio de la coyuntura hay muy buenas oportunidades, hay empresas que se están reinventando con unos modelos muy interesantes y entre todos, pues próximamente podremos tener un poco más de tranquilidad con respecto a lo que va a ser el año. John Franco, muchas gracias. Nos envían una pregunta muy interesante a través del chat. Andrés Rodríguez nos pregunta, tenemos cartera de clientes de eventos y construcción, sectores muy afectados. ¿Qué tan inteligente, entre comillas, es hacer factoring de facturas y cómo sé cuál es el mejor momento para hacerlo? Por favor, cada uno desde su expertise, si nos pueden dar luces. Adelante, John, si quiere. Perfecto, claro que sí. Mira, definitivamente he estado cercano a una mesa que compra facturas. Hay algunos inconvenientes con algunos sectores. No necesariamente va a ser muy sencillo y pues si tienes facturas solamente de sectores que en este momento están parados, comercializar esa factura no va a ser, digamos, tan pronto como lo podrías esperar. Inteligente, pues si las logras comercializar vamos a poder obtener liquidez y vas a poder pues minimizar el impacto que vas a tener dentro de tu flujo de caja en los próximos meses. Desde mi perspectiva es totalmente recomendable poderlo hacer, pero hay que tener muy claro que acceder a la venta de facturas de estos sectores no va a ser sencillo. Obviamente va a haber una tasa un poco más ventajosa para el inversionista, entendiendo el riesgo que puede haber el comprar una factura de estos sectores que en este momento no están operando. Pero pues es una alternativa también que tienes ahí en la mesa y de la cual podrías aprovechar. Además, usualmente estas mesas y estas empresas que compran facturas no dejan una huella tuya en las centrales de riesgo, por lo cual no estarías afectando tu endeudamiento ni tu búsqueda de recursos con banca tradicional. Entonces,
Yo creo que uno no debe parar la búsqueda de los recursos, uno no se debe cerrar a una sola alternativa, debe buscar las alternativas que se adapten pues a las condiciones que yo tengo como empresa, y si tienes ahí unas facturas disponibles, pues sal por ellas, a ver si las puedes colocar en el mercado e igual tocar otras puertas para poder conseguir los recursos que requieres. Nos Sí, envían otra. yo, Ay, discúlpame. Adelante, John ok, Jiménez. no. Yo agregaría, estoy absolutamente de acuerdo con el comentario de John. Yo pienso, yo cuando analizo las facturas en particular, eh, yo tengo que tener en cuenta qué es lo que yo quiero solucionar. Hay tres cosas que yo puedo solucionar, problemas que yo puedo solucionar: problemas de caja, problemas de solvencia, o problemas de seguridad. Entonces, cuando yo vendo la factura, eh, y puedo, porque existen muchos métodos, y puedo delegar el riesgo, puedo prescindir del riesgo. Eso una metodología de uso de las facturas, no necesariamente porque yo quiera vender la factura, yo no necesito la caja, pero sí quiero asegurar el riesgo y, no, pues dirimirlo como tal. Lo segundo es si yo quiero vender eso porque efectivamente necesito caja, porque yo la caja la requiero. Y esos dos factores en particular, y también el tema de solvencia, pero los dos primeros, el primero es, si tú quieres vender porque estás incómodo con el riesgo de emisor, con el riesgo del que emitió la factura, eh, y la otra persona no lo concibe así porque conoce más el sector, porque se mueve mucho más fácil o algo así, me parece que es una muy buena decisión y desde ese punto de vista podría ser muy inteligente. Eh, Siempre y cuando la otra persona acepte el riesgo y el contrato efectivamente esté, que el riesgo está totalmente apartado de la organización. El segundo punto, si está buscando uno caja a partir de esa fuente de financiación, o sea, ya las factoring como una fuente de financiación y no como una delegación del riesgo, o como diseminar ese riesgo, hay que revisar muy bien el factoring si esa es la mejor fuente de financiación, porque lo más seguro es que dentro de la escala de costos el factoring sea el más grande, más alto. Hay otras fuentes de financiación antes de esa, y si uno tiene alternativa, porque estoy hablando cuando uno tiene alternativa, pues porque cuando no tiene otra alternativa, pues nada que hacer. Pero cuando uno tiene alternativa, tiene que buscar exactamente cuál es el costo de financiación de las otras alternativas versus el factoring, porque probablemente otra fuente de financiación va a ser más económica que el factoring y usted la está dejando de lado. Ahora, cuando usted no tiene la alternativa, pues finalmente es una fuente de financiación y casi que es comprar tiempo. Ahora, es muy importante que cuando uno use el factoring como porque fue la última alternativa de financiación, hay que hay que hacerlo, pero hay que hacer un alto en el camino, porque esto no puede suceder constantemente. O sea, uno no puede decir, venga, andemos con una piedra en el carro, que cuando se me fallen los frenos, le tiro la piedra y ahí me para el carro, y se la tiro a la piedra para que me pare el carro. Eso puede suceder una vez, y buenísimo que hubiera tirado la piedra y que le hubiera funcionado y hubiera frenado el carro, pero uno no puede andar en la vida frenando el carro de esas formas extraordinarias y de emergencia. El comentario es, si usted tuvo un problema que lo condujo a que la única alternativa que tenía era vender facturas, es porque su organización necesita ser replanteada financieramente y hay que hacer un revolcón y cuenta nueva en muchos aspectos financieros. Eso sería mi comentario a ese respecto. Gracias, John Jiménez. Nos llega una pregunta por el chat interno y nos dicen, ¿cuáles son los indicadores que me sirven para saber si me puedo endeudar o no? John, por favor. Pues mira, usualmente la banca tradicional, ¿qué te mira? Te mira tamaño de ventas para poder entender qué tan grande es tu empresa. Te mira el nivel de endeudamiento que tienes. Este nivel de endeudamiento está sujeto a varios eventos. Uno de ellos es el momento económico que estemos atravesando. Dependiendo del momento económico, va a ser entendido cierto nivel o cierto porcentaje de endeudamiento como bueno o como malo, y también dependiendo del sector en el que tú estés, esto se va a ver como un nivel de endeudamiento bueno o malo, ese porcentaje que te arroje el dividir tus pasivos sobre tus activos, que vendría siendo el nivel de endeudamiento. Otra cosa que te van a ver
Y por lo que recuerdo mucho, los bancos siempre presionaban, es por el tamaño de tu patrimonio visto a través de las acciones que tú registras, visto a través del capital suscrito y pagado que tú tienes registrado. Esto entendiendo que para la banca tradicional es muy importante que las empresas, digamos, también demuestren compromiso con la actividad que están realizando y pues esto se evalúa a través de qué tan alto o qué tan bajito es ese capital registrado como suscrito y pago. Obviamente para hacer un registro adecuado de este capital sí te invito pues a que hagas una planeación fiscal que puede llevar el tener un determinado registro del patrimonio, pero también es uno de los factores que evalúan. Sin duda alguna, los márgenes de rentabilidad son fundamentales también porque estos márgenes sugieren tu capacidad para poder asumir el pago de los intereses, para poder asumir la deuda que estás adquiriendo con el banco y finalmente, pues obviamente la trayectoria que tienes en el mercado. Esto es lo que usualmente la banca tradicional evalúa en un comité de riesgo, atado obviamente a toda la experiencia que tú tengas con la banca. Una sugerencia que siempre intento hacerle a las empresas es que cuando se acerquen a solicitar un crédito, lo hagan con la entidad financiera con la cual han tenido el débito, con la cual tienen sus cuentas débito en este momento, puesto que es mucho más fácil acceder a un endeudamiento con el banco con el cual se tiene sus cuentas débito, además que se pueden adquirir a mejores condiciones de ese crédito. Eh, y eso también hace parte pues de la evaluación, qué tan recíproco eres tú con las colocaciones que haces en el banco, es decir, qué tanto mueves las cuentas débito dentro del banco que tú estás consultando, dentro de la banca tradicional. Otros sectores que te miran, por ejemplo, si estás en el tema de factoring, quién es el pagador de la factura y con base en ello ya es que empiezan a evaluar si te la compran o no. La mayoría de los casos te hacen firmar un pagaré y digamos que no es un factoring puro como el que hay en Estados Unidos en el que quien compra la factura asume 100% la responsabilidad, no suele ser así, pero en estas empresas no hay un examen tan riguroso para ver si eres apto o no. Las fintech usualmente te miran por encima de 6 meses de operación, ventas superiores a 100 millones a 300 millones de pesos, perdón, y que tengas obviamente solvencia para poder pagar. Este es como el grueso pues de lo que yo conozco en temas de financiamiento y lo que te pueden estar evaluando para acceder adecuadamente a una solicitud de crédito. No sé, John, si de pronto se me escapa algo y tienes algo en mente. Sí, yo solamente, o sea, absolutamente de acuerdo, simplemente complemento los temas. Yo creo que lo más importante en este tema es esa capacidad que pago tenga, los márgenes operativos en particular son fundamentales. Es la utilidad operativa la que me va a permitir conocer si tengo esa capacidad de pagar los intereses y el EBITDA, que es la utilidad operativa, sumándole las depreciaciones y algunas amortizaciones, el, respecto al servicio de la deuda. Digamos que los banqueros son muy cuidadosos a que la persona tenga esa capacidad de, con la caja que genera, cumplir sus compromisos. Pero eso ya lo había dicho John, en el sentido en que a partir de los márgenes es que se revisa esto. Efectivamente, yo lo que quiero es profundizarlo. A mi modo de ver, eso es muy bien revisado. Lo segundo, más que lo revise la entidad financiera, porque a mi modo de ver, con mi experiencia, no he visto que la entidad financiera lo revisa y no hace uso de estos elementos, es que su rentabilidad sea superior al costo de la deuda. Eso, pues, digamos que eso ya es un problema del gerente, no el problema del banquero. El banquero, pues uno como proveedor le dice, mire, esta arepa le cuesta 1.000 pesos y usted la vende en 800, es su problema. El banquero no se va a meter en ese tema, pero usted como gerente sí debería tener en cuenta si la fuente de financiación es más costosa que la rentabilidad de su organización. Eso es una responsabilidad como asesor que yo debo admitir, y es que si la fuente de financiación es más costosa que mi negocio, pues no debo adquirirla. En general, creo que en Colombia y más en temas de pymes, el primer comentario de John lo quiero subrayar y es el nivel de ventas. Eso es muy observado. Y también quiero agregar ahí un poco y es la estacionalidad de esas ventas.
qué tan sostenibles son en el tiempo o qué tan volátiles son. Entonces, si se presentan muy estables y que usted vende 1.000 millones al año y que hace 8 años vendía 900 millones al año y es muy estable, eso lo ven muy bien los banqueros. Si usted tiene bastante volatilidad en eso, eso genera demasiado inconformismo y mucha preocupación y detiene mucho las decisiones. Pero en general, estos serían mis aportes a los comentarios que John hizo. Vamos con la siguiente pregunta. Me dicen, ya que están hablando del nivel de ventas, ¿qué es lo que debería recortar primero para no quebrarme si no estoy vendiendo en este momento? Pues mira, digamos que es muy estratégico, ¿no? Lo que se debe analizar en este instante. Cada industria va a tener una estructura de egresos probablemente distinta. Algunas industrias van a tener una carga de egresos fijo como arrendamientos, como servicios públicos, como, no sé, otro tipo de estos egresos que son bastante altos, con los cuales yo podría entrar a negociar con ese tipo de proveedores. Pues digamos que esto no, hay una ventaja grandísima, siento yo, y es que uno, no nos han dañado nuestra industria, sino que se tuvo que parar temporalmente, y dos, es una situación generalizada, casi que todos los sectores la están viviendo. Entonces, de pronto cuando yo identifico esos egresos muy grandes y tengo la oportunidad de negociar con esos proveedores, pues entrar a, digamos, a hacer un aporte mínimo dependiendo pues de las capacidades que tengo para soportarlo. Si no tengo capacidades, pues ser muy transparente obviamente con ese proveedor y decirle, en este momento no tengo capacidades, tengo, de acuerdo a mis proyecciones, de acuerdo a lo que he revisado de mi empresa, tengo la capacidad de reactivarme y generar estos ingresos una vez me reactive, y de pronto negociar una amortización de esos egresos en los próximos 12 meses, en los próximos 24 meses, y plantearle la posibilidad de realizar el pago en cuotas diferidas en el próximo año, en los próximos 2 años. Yo creo que cuáles son va a depender mucho de la industria en la que esté la empresa, y lo que se debe hacer es identificar, desde mi punto de vista, claro está, identificar cuáles son los más grandes y cómo con esos proveedores que tengo más grandes, pues puedo entrar a negociar. En el tema de la nómina, pues ya es un tema muy delicado, pero sí es de pronto también hablar con los empleados que tengo, y más que terminar un contrato es ver cómo entre todos podemos ganar, cómo podemos repartir lo que tenemos dentro de la empresa, cómo de pronto podemos tomar una licencia no remunerada, y parte se puede dar a los empleados. Habría que entender qué tanta caja tengo y cómo puedo negociar con ellos. Y también hablar, yo siento que lo más importante es identificar cuáles son esos egresos más significativos, cuáles son esos egresos estructurales e importantes de mi negocio, y entrar a negociar con esos proveedores o con los empleados, si es el caso, de cómo podemos plantear un escenario para los próximos 3, 4 meses, y a partir de ahí de pronto recuperar esos pagos que se queden pendientes en el corto plazo. No sé, John. Me gusta mucho, justamente cuando me preguntan este tipo de asesorías, respondo en el mismo orden que John lo ha hecho. Solamente agregaría una situación, y es que a veces ha sucedido que cuando lo he llevado a la práctica afecto el comportamiento de las ventas, en el sentido en que le disminuyo capacidad instalada a la organización, y como efecto colateral. O sea, en un principio termina siendo bueno porque en la época de crisis me deja salir adelante, pero después me doy cuenta que, ay, Dios santo, ahora sí lo necesito porque ya me estoy reactivando y mira, me está haciendo falta. Entonces, solamente como por la experiencia de que lo que ha dicho John, yo lo he aplicado en mi vida profesional como asesor, lo único es tengan cuidado de manera que la capacidad en ventas no sea afectada. Porque pues a la final uno sale adelante de las crisis no bajando costos, sino aumentando las ventas. Lo que sí es claro es que uno en este momento tienes que comprar tiempo, y lo que dice John es una compra de tiempo inteligente. Lo que no me debe afectar lo que realmente me va a sacar de la crisis, y es el incremento de las ventas o la estabilidad en las ventas futuras. Entonces, mi único comentario es
hagan exactamente esto. Me encantó el orden de la respuesta. De hecho, es casi que manual de asesor, pero tengan cuidado con el tema del nivel de ventas futuro, de manera que no lo afecte. Bueno, ya con esto se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a John Franco, gracias a John Jiménez por compartir este espacio, a compartir sus conocimientos y su experiencia con los emprendedores. No nos queda más que darles las gracias también a todas las personas que nos acompañaron en este live. Recordarles que mañana de 9 a 12 estaremos en nuestro primer taller didáctico. Vamos a trabajar con la plataforma Pesos. Seguimos súper conectados. Por favor, síganos en Panal Talks, nuestro fanpage de Facebook. Ahí es nuestro canal oficial de todas nuestras comunicaciones y actividades sobre las estrategias que estamos desarrollando para poder apoyarlos en esta época de crisis. Estamos para servirles. No olviden que Pesos es una plataforma de acceso gratuito diseñada para empoderar a todos los emprendedores. Somos especialistas en desarrollo de herramientas digitales y bueno, estamos para apoyarlos para lo que necesiten. Muchas gracias a John Franco, John Jiménez nuevamente. Y bueno, aquí seguimos entonces en unos próximos espacios. Angie, John, mil gracias, hombre, a ustedes por este espacio tan interesante. A todos los que nos acompañaron el día de hoy también mil gracias. Ojalá esto les sea de gran utilidad. Recuerden pues que en Cámara de Comercio de Cali también estamos muy activos intentándolos asesorar. Tenemos un plan de contingencia justo para COVID. Como bien lo decía, mañana empezamos talleres. Tenemos la cartilla virtual que próximo va a estar en la landing page de financiamiento de la Cámara de Comercio de Cali. Vamos a generar otros espacios de sensibilización. Estamos sacando también una herramienta interactiva. Entonces, espero estén muy activos también con nosotros, con Cámara de Comercio, para poderlos acompañar en este momento de coyuntura. De nuevo, John, de nuevo, Angie, mil gracias por el espacio. Y espero pues poder tener otra oportunidad como esta para estarles compartiendo y pudiendo aportar pues dentro de la experiencia. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, John, de verdad, muy enriquecedor sus comentarios. Estamos absolutamente a su disposición. Creo que estamos absolutamente alineados con nuestros objetivos, con nuestra visión, con nuestra misión de nuestras organizaciones. Entonces, por favor, cuente con todo lo que podamos apoyar a los emprendedores cuando crece un emprendedor. Entonces, esto es lo que nos mueve y muchas gracias por la invitación y quedamos a todas las personas que nos ven, por favor, regístrense, por favor, planeen, por favor, pregunten. Tenemos un chat en línea, tenemos diferentes herramientas para que ustedes se eduquen. En fin, hace 15 años, hace 20 años, ser ignorante era fundamentalmente, era una situación que uno nacía. Si uno no tenía las oportunidades, no tenía alternativa que seguir ignorante e ir aprendiendo en el camino. Con la situación actual, con Pesos y con este tipo de herramientas, la ignorancia es una alternativa. O sea, uno puede elegir ser ignorante o no. Y Pesos está para educarlo financieramente. Entonces, bienvenido a que se eduque de la mejor forma y de la forma más práctica y didáctica posible, como es Panal.